Después de Ahí lo los logré. dos ejercicios puede ser que haya otro. Igual, aclaro por las dudas. Sí. Antes de empezar, les voy a estar preguntando si tienen dudas. Prefiero yo que me hablen por micrófono. Creo que nos entendemos mejor y por otro lado, para que no me sienta acá tan solo dándole clases a una pantalla. Pero si se sienten más cómodos por chat o no tienen micrófono, obviamente que también pueden. Y arrancamos. Este es el primero, de grafos. Nos define como grafo libre de triángulos un grafo tal que no podés encontrar un conjunto de tres vértices que sean todos adyacentes entre sí. O sea, un grafo se dice libre de triángulos si no tiene triángulos. Hasta ahí bien. ¿Qué es lo que queremos probar? Que si tenemos un grafo así, de dos n vértices, queremos probar que tiene a lo sumo n cuadrado aristas. Observación, no nos tenemos que olvidar que n no es la cantidad de vértices en este ejercicio como suele ser, es la mitad. No hay que olvidarse de eso. Bueno, y viene con sugerencia. Me gustaría empezar por tratar de explotar la sugerencia que trae. Nos dice que si sacamos dos vértices adyacentes del grafo, sigue siendo libre de triángulos. Lo leo primero y me parece como bastante obvio, ¿no? Si saco vértices y no tenía triángulos antes, si lo que me queda es un subgrafo de lo que tenía al principio, más vale que no va a tener triángulos. ¿No? Da ganas de decirle al JTP gracias por nada hasta ahora, pero igual la pista sirve. La cosa es no por lo que dice, sino que nos tenemos que preguntar por qué nos lo dice. Les pregunto a ustedes si tienen alguna intuición de por qué nos puede servir usar que si yo le saco dos vértices al grafo, sigue siendo libre de triángulos. Para hacer inducción sobre la cantidad de vértices. Excelente, sí, rápido me lo dijeron. Eh, si yo le saco dos vértices y lo que me queda es también libre de triángulos, yo podría usar la hipótesis inductiva ahí para acotar la cantidad de vértices que me quedan en ese subgrafo y quizás puedo usar eso después para demostrarlo para el grafo completo. ¿Qué más quería decir? Dos vértices. ¿Por qué dos vértices? Bueno, esto como tiene dos n vértices, solo vamos a trabajar con grafos de cantidad par de vértices. Así que tiene sentido en inducción, en vez de sacar un nodo como es habitual, vamos a sacar de a dos esta vez. Y nos dice además adyacentes. Esto claramente sería cierto si saco dos nodos que no son adyacentes entre sí. También me quedaría libre de triángulos, pero por cuestiones que vamos a ver más adelante, que sean adyacentes nos va a ayudar en la demostración. Así que eso es otra pista más. Bien, entonces, como dijo Manuel, creo, vamos a probarlo por inducción. Arrancamos por caso base, n igual a 1. N, que es, recuerdo de nuevo, no es la cantidad de vértices. La cantidad de vértices es 2. ¿Cuántos grafos hay de dos vértices? Solamente 2, ¿no? Hay que chequear a mano que se cumpla esa implicación para los dos grafos. Que estoy buscando línea. ¿No? El grafo que no tiene aristas y el que tiene una, todas las que puede. Ambos cumplen, que son libres de triángulos, y como son libres de triángulos, necesito que la cantidad de aristas esté acotada por n al cuadrado, o sea 1, y sí, cumple para los dos. Así que el caso base está. ¿Todos de acuerdo hasta ahora? Sí. El enunciado no está, pero cuando termine voy a subir las diapos. Si quieren ver el enunciado, si lo encuentran en CubaWiki, creo que es el último que está, si quieren estar leyéndolo mientras. Voy a borrar todo. Bien, tenemos caso base. Ahora tenemos que hacer el paso inductivo. Antes de pasar a demostrar este ejercicio, quiero hacer unos comentarios sobre inducción más en general. Acá me voy a pisar seguro un poco con lo que ya habló Pablo en su clase de grafos, pero me parece igual que viene bien. Un repasito de eso. Queremos probar una implicación. ¿No? En este caso, P de G quiere decir G es libre de triángulos. Ahí, no sé si me están por decir algo o se abrió de casualidad el micrófono.
Adrián. No, de casualidad, pues, perdón. Bueno. Le queremos probar esta implicación para todos los grafos. En este caso particular, P sería el grafo libre de triángulos, y Q, que es cota para la cantidad de aristas, que la cantidad de aristas es menor o igual que n cuadrado. Si probarlo así directamente, a veces se puede obviamente, a veces no. Cuando no se puede, quizás usando inducción tenés como un camino alternativo que te pueda ayudar a hacer esto. ¿Cómo sería eso? Probás, dividís en tres, tenés que probar tres cosas. Primero que si G es libre de triángulos, entonces otro grafo más sencillo es libre de triángulos. Esto sería el paso de le saco dos vértices a mi grafo y sigue siendo libre de triángulos, ¿no? Estaríamos explotando la sugerencia que nos da en el enunciado. Una vez que tenemos eso, hacemos este paso, que es gratis, porque usamos la hipótesis inductiva nada más. Que ese grafo más sencillo, si es libre de triángulos, entonces vale la hipótesis inductiva y tiene menos de n cuadrado, en realidad n menos 1 al cuadrado aristas, porque ese grafo tiene dos vértices menos que G. Bueno, si tenemos eso para G, queremos ahora probarlo para G con los dos vértices que le sacamos, ¿no? En esos tres pasitos llegamos desde P de G hasta Q de G. ¿Todos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Lo único que queda entonces es... Me perdí una parte, disculpame. Repaso entonces. Voy a hacer un... ¿Tenés pregunta? No, te iba a preguntar la última línea de Q de G a Q de G, no la terminé de agarrar. Ahí, un segundo, voy a hacer un esquemita. Ahí va, yo quería probar esto. Que si es libre de triángulos, entonces tengo cierta cota para la cantidad de aristas. Ponele que eso no es fácil, ¿no? En eso estamos. ¿Qué camino indirecto nos ofrece la inducción? Paso 1, le saco, acá G' es una versión, un grafo más sencillo que G, o sea, más cerca del caso base. En este caso, en este ejercicio le voy a sacar dos vértices. Si yo le saco dos vértices a G, sigue siendo libre de triángulos. Después tengo este paso de acá, que es aplicar la hipótesis inductiva, entonces tengo una cota para la cantidad de aristas en G', y me falta este paso, que suele ser el más complicado, que es, che, yo sé que G' tiene menos de cierta cantidad de vértices, entonces puedo usar eso para decir que G, completo con los dos vértices que le saqué, tiene a lo sumo n cuadrado vértices, perdón, aristas. Ahí sí, cerró. Sí, ahí entendí mejor, gracias. Por nada. Avanzamos entonces. Ahora sí, el paso inductivo. Yo quiero ver, en el paso inductivo yo asumo que se cumple para un grafo de 2 por n menos 1 vértices, y quiero utilizar esa información para probar que vale para grafos de 2n vértices. O sea, esa es mi hipótesis inductiva, la que está ahí. Que si yo tengo un grafo de 2n menos 1 vértices, que es libre de triángulos, entonces a lo sumo va a tener n menos 1 al cuadrado aristas. Con eso arranco mi inducción. Tengo un grafo G, cualquier grafo de 2n vértices, que es libre de triángulos. Necesito separar en dos casos. ¿Por qué? Yo voy a usar lo que me pidió de la sugerencia, que es sacar dos vértices que son vecinos. Para eso necesito, obviamente, dos vértices que sean vecinos. ¿Qué pasa si no los tengo? O sea, ¿qué pasa si tengo un grafo sin aristas? Por eso tengo que analizar acaso, aparte, ese caso. Pero es fácil, así que no es tanto problema. Si no tiene aristas, obviamente se cumple que la cantidad de aristas es menor o igual que n cuadrado. Pero es importante decirlo, ¿no? Si no, no sería correcto después decir que saco dos vértices que son vecinos. Resolvimos sin aristas, ahora sí tenemos por lo menos una.
y voy a sacar dos vértices vecinos y tratar de usar la inducción. Ahí está con un poco más de formalidad. G' es G después de sacarle dos vértices que son vecinos en G. Lo que estoy diciendo acá en la diapo básicamente es lo que ya nos dijo el enunciado, que este G' es también libre de triángulos. Le saco, no solo la arista, le saco los dos vértices. Obviamente, junto con los dos vértices va a salir del grafo la arista que los une y todas las aristas que van desde esos dos nodos hasta otros nodos. Usamos la hipótesis inductiva, esa que estaba en la diapo anterior, y entonces concluimos que en este G', sin los dos vértices, hay a lo sumo n-1 al cuadrado aristas. ¿Todo bien hasta ahí? Por ahora sí. Bárbaro, sigo. G es un grafo arbitrario cualquiera. Y G' es el grafo SG sacándole dos vértices que son vecinos en G. Queda la parte interesante ahora, que es ver que E sin el prima, el grafo completo, tiene a lo sumo n cuadrado aristas. Y el juego es así. Voy a partir en 3 al conjunto de aristas. ¿En cuáles 3? El grupo de las aristas que están en G', o sea que unen dos nodos que ninguno de los dos son ni U ni B. Habíamos visto que entre ese conjunto de aristas tiene a lo sumo n-1 al cuadrado, por la hipótesis inductiva. La otra parte es los que unen un nodo que queda en G' con un nodo que no está en G', o sea, con U o con B. Acá voy a hacer un par de dibujitos para contarles. Ahora es cuando nos va a servir que U y B son vecinos. Tenemos esto grande es G completo y lo que pongo acá adentro es G', ¿no? O sea que U y B son los dos nodos que están en G, pero no están en G', porque los saqué. Unidos por una arista. ¿Cuáles son las aristas que estamos contando ahora? Estas que les puse de nombre X. Las que unen un nodo de adentro de G' contra U con B. Entonces, por cada nodo que esté acá adentro en G', tendríamos que ver si es vecino de U, bueno, contá 1 en ese conjunto. Si es vecino de B, también contás 1. O sea que si es vecino de los dos, podrías llegar a contar 2 aristas para ese nodo, ¿no? En ese caso, en G' podría haber... G' tiene... ¿Cuántos nodos? 2n-1 habíamos dicho, ¿no? Sí, tiene sentido. Si yo puedo contar hasta 2 por cada uno, tendría a lo sumo 4 veces n-1 aristas, ¿no? 2 por cada nodo. Eso sería un problema porque si yo sumo 4n-1 a n-1 al cuadrado, no voy a hacer las cuentas, pero háganlas o créanme que me pasaría de n cuadrado. Ahí en el chat me escriben tal cual, es lo que dice Matías. Matías me dice, pero un nodo que está ahí adentro en G' no puede ser vecino a la vez de U y de B. Y tiene razón, ponele que tenemos ese nodo, que vemos que es vecino de ambos, tenemos un triángulo, ¿lo ven? Si es vecino de los dos al mismo tiempo, se te forma un triángulo. Así que como dice Matías, es mentira, que lo que dije que puede haber alguno que sea vecino de los dos al mismo tiempo. Cada nodo de G' es vecino de U o de B, pero no de los dos al mismo tiempo. O sea, a lo sumo una arista por cada nodo que está en G'.
Dylan, sí, yo elegí, cuando hacen inducción, a veces es súper conveniente darse la libertad de elegir cuál es el nodo que sacás. En este caso yo elegí sacar 2 nodos que son vecinos, para poder hacer esto. Sebastián, sí, tal cual. Yo dije que G es libre de triángulos, por eso puedo hacer este razonamiento que hicimos recién. Y no entendí tu pregunta, Bruno. No sé si querés reformular o quizás quedó respondida de casualidad. En G' no. Te escuché muy bajito y después no escuché nada. Perdón. Estamos diciendo que no hay ningún nodo en G' que pueda ser adyacente a U y a B Sí, simultáneamente. Pero ahí no estamos asumiendo que se cumple la propiedad ya directamente. se me cortó un poco de nuevo. Creo que dijiste que estoy asumiendo que G es libre de triángulos. Sí. Si no lo fuese... ¿Eso no es lo que queremos probar? No. Nosotros queremos probar que si es libre de triángulos, entonces la cantidad de aristas está acotada por n cuadrado. Ay, perdón, me confundí. No pasa nada. Por eso al principio asumimos que G es libre de triángulos. ¿Más preguntas hasta acá? Sí, a mí no me quedó claro por qué si le sacás 2 vértices adyacentes se sigue cumpliendo que puede ser libre de... O sea, no, está bien, no dije nada. Justo lo dije y me di cuenta. Bárbaro. Bueno, esto voy a limpiar lo que dibujé. Permiso. Y bueno, justifiqué, no quedó escrito, pero sí justifiqué oralmente que a lo sumo hay 2 n-1 aristas que van de G' a un nodo que no está en G'. Y la única arista que me falta es la que une a nodos que no están en G', o sea, la que va de U a B, que es una solita. Esta línea, bueno, quiere decir que todas las aristas n se forman por la unión de esos 3 conjuntos, una partición. La parte que tiene que ver con grafos del ejercicio, ya está. Ahora para cerrarlo nomás hay que hacer un par de cuentitas para llegar a lo que queríamos, que es que el cardinal D está acotado por n cuadrado. Las explico un poco, después si quieren las miran en detalle, no es la parte interesante esta. ¿Cuántas hay en E? Bueno, la suma de las que hay en esos 3 conjuntos. Acá en este menor igual usé las cotas que estuvimos viendo acá arriba, ¿no? Que es la hipótesis inductiva y el razonamiento ese que hicimos en el punto 2. Cuentitas y llego a que el cardinal D es menor o igual que n al cuadrado. Y ahí ya sí estaría cerrado el ejercicio. Vimos el caso base, hicimos el paso inductivo. ¿Más preguntas sobre este? Quedó un poco atrás, pero si le sacaste 2 vértices, ¿por qué n es n-1 y no n-2? Es 2 por... Acá n no es la cantidad de vértices. Los grafos tiene, dice el enunciado, 2n vértices. Entonces si le saqué 2, me quedaron, bueno, 2n menos 2, pero nada más lo escribí de una forma distinta. 2 por n menos 1 entre paréntesis. Está bien, sí, ahí va, gracias. Por nada. ¿Alguna otra? Yo tengo una pregunta que tiene que ver más con inducción en general que sobre este ejercicio en particular. Vos cuando hiciste el paso inductivo, vos supusiste que existía un grafo G que era libre de triángulos, digamos, y uno puede probar que existe un grafo de libre de triángulos, pero si uno está, por ejemplo, probando la existencia de un tipo de grafo, no puede suponer que ya existe. No, tal cual. Queremos probar, creo que comentó algo que servía Sebi ahí en el chat. Lo que queremos probar es, como dije, una implicación.
El antecedente es lo de libre de triángulos y el consecuente, se dice, lo otro, lo de la cota para la cantidad de aristas. O sea, yo quiero ver que si es libre de triángulos, vale lo otro. Entonces, si no es libre de triángulos, no hay nada que tenga que ver, ya esa implicación vale. Incluso si no existiese ningún grafo libre de triángulos, todo lo que hicimos acá vale. ¿Te mareé más? Claro, ¿O sí. fui...? No, sí. No, si no hay ninguno, vale. Una aclaración igual. Fíjate que el enunciado te dice sea G y G es libre de triángulos. Vos ni te preguntás si existe uno, si no, ya te están diciendo que hay uno que es libre de triángulos. Y vos vas a demostrar algo sobre algo que es libre de triángulos. O sea, Vale. la duda de existencia, por ejemplo, no viene al caso porque vos le vas a hacer caso al enunciado. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Gracias, Seba. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, ¿Se puede resolver sin inducción también? se dejó de escuchar de nuevo, creo. O soy yo nada más. Preguntaba si se puede resolver sin inducción también. A mí no se me ocurrió, supongo que sí, pero no lo sé. Fue lo Ok. primero que se me ocurrió y lo único que hice. Puede ser que sea. ¿Tenés alguna idea? ¿Otra? No, en principio no. No, bueno, pero sí, seguro que es posible demostrarlo de muchas maneras. Ok. No, Y preguntaba porque, Sí, decime. no decía que preguntaba porque comúnmente no se usa mucho inducción para los ejercicios, o no es muy típico, ¿no? Perdón. Si querés vos sí, por favor, escribime por el chat porque se corta mucho. Bueno. No, está bien. Igual está bien, ya entendí. Gracias. Bueno, bárbaro. Y mientras contesto que vi algo en el chat, de cómo conté las aristas en X, no las conté, pero las acoté. Habíamos, el dibujito ese que había hecho, nos dimos cuenta de que cada nodo en G' es vecino de, a lo sumo, 1 de U y B. Entonces, ¿cuántas aristas hay en X? A lo sumo, una arista por cada nodo en G'. O sea, a lo sumo, 2 por n-1. Esa es la cota que usé ahí. Luciano, sí, y ya lo hice. Si no tiene aristas, entonces vale la implicación. Primero probé que no tiene aristas, y después lo que dije es que yo puedo elegir, cuando hago inducción, cuáles son los nodos que saco. Si no tiene aristas, bueno, elijo yo que U y B sean adyacentes. No me interesa sacar dos que no sean adyacentes. No hace falta analizar ese caso. ¿Pasamos al siguiente o algo más de este? Yo voy a decir un comentario. Sí. Al que preguntó si es necesario sobre objetos que quizás no existen. De hecho, existen demostraciones del tipo, si la conjetura de Goldbach vale, entonces puede implicar otras cosas, y nadie sabe si vale o no. Eso por un lado. Y por el otro, fíjense que era fundamental sacar dos vértices adyacentes, es decir, esta opción, esto que dijeron al final, uno puede elegir qué cosas sacar para hacer inducción. Lo único, ahí sí hay que demostrar que esas cosas existen. ¿Ok? Bien, nada, eso solo. Sí, repito, no sé qué parte no se escuchó, pero repito. Existen demostraciones en donde uno tiene una implicancia sobre cosas que probablemente no existen. Por ejemplo, si la conjetura de Goldbach vale, entonces vale tal cosa. Y nadie sabe si vale la conjetura de Goldbach o no. Y si no valiera, la implicancia sigue siendo cierta, porque falso implica cualquier cosa. Eso por un lado. Ahora lo otro que dije era que era fundamental al sacar, en este ejercicio, sacar dos vértices que fueran adyacentes. Entonces, fíjense que uno puede elegir qué cosa va a sacar, lo único que ahí sí, como hizo Julián, un que tenemos de inducción, ¿sí? Que tienen la posibilidad de elegir, no es como en uno básicamente en general resta uno o algo por el estilo.
sino que acá pueden elegir qué objeto utilizan. Eso solo. Excelente. Paso al ejercicio 2. Entonces, de árboles. Tenemos un grafo pesado con costos en las aristas, donde todas las aristas tienen costos diferentes. Y nos definen un segundo mejor árbol generador como un árbol generador que tiene costo mínimo entre todos los árboles, salvo justo el que es árbol generador mínimo. El segundo mejor. Está bien nombrado otra vez. El ítem 1 nos pide algo, quizás le suena. Esto está como ejercicio de la práctica de árboles, que tenemos que ver si el AGM es o no es único. Y en el segundo, lo mismo, pero para el segundo mejor árbol. Vamos con el primero. Me gustaría, antes de arrancar, ver si tienen alguna intuición, que alguien me diga sí por tal cosa o que crea que no por tal otra. No hace falta ni contraejemplo ni demostración, obviamente, pero algún argumento así más o menos vago, vale. Quien se anime. Yo creo que va a ser único. Hola, no sé. ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Por qué? Porque si todos los costos son distintos y usamos cualquiera de los métodos que vimos en clase, en donde, por ejemplo, ordenamos las aristas por costos y vamos recorriéndolas con algún algoritmo goloso, en ningún momento habría chances de tener que tomar una decisión entre varios de igual costo y llegaría siempre como al mismo árbol. Me gusta cómo suena eso. Creo que podría salir por ese lado, que es que acá estoy en la teórica, se ve, ¿no? Compartir apunte de la teórica de Paula. Sí, claro, por prim. Claro, lo que demuestra acá, bueno, lo que necesita demostrar es que lo que estás construyendo es un subárbol, un subgrafo del árbol generador. Creo que podrías reforzar eso a que es subgrafo del único árbol generador y, bueno, usando la información de que todas las aristas tienen costo distinto, me parece puede salir por ahí. No es la solución que tengo yo. Y alguien más iba a hablar justo junto con Mariano, no sé si quiere decir. No era yo, pero era para decir lo mismo. Bárbaro. Agustín. Sí, creo que se puede. No voy a seguir por este camino porque no es la demostración que traje yo. Pero bueno, para el que quiera puede quedar como ejercicio después de la clase usar esta demostración alternativa. Paso a mostrarles la que tenía preparada. ¿En qué orden lo hago? Sí, está en la guía el ítem A, el B es nuevo. Retraigo antes un par de teoremas, nada más, no quiero que los veamos mucho, los puse acá porque los voy a usar. De este teorema, robado todo de la clase de Paula, voy a usar el ítem 2, que lo que me dice es, si tenés un árbol y le agregas una arista que no forma parte de ese árbol, se forma un circuito simple, uno solo. Y ese circuito simple contiene a la arista que agregaste. Y este otro teorema me interesa el punto 3, que lo voy a usar en la demo, que me dice, yo hago eso que dije recién de agregarle una arista que no está al árbol, se me forma un único ciclo. Si le saco una arista cualquiera de ese ciclo que se forma, entonces lo que me queda también es un árbol. Me olvidé de decir generador. Esta vez el árbol es generador. Si yo hago eso de sacar la arista, poner la otra, se me forma el ciclo, lo que me queda también es un árbol generador del grafo. Tengan en cuenta esta y un montón de demostraciones que salen con el truco de agregar y sacar, o sacar y agregar una arista. ¿Te hago una mini consulta? Sí, claro. De la diapositiva anterior, la primera, para ver si estoy en contexto, la anterior, que dice que G es un árbol, pero ¿en qué contexto estamos? Porque no todos los grafos son árboles. ¿No es al revés? ¿No es que todo árbol es un grafo, pero no al revés? No, lo que nos dice el teorema es que cada uno de estos 4 puntos son equivalentes. Yo lo que voy a usar es que si G es un árbol, bueno, eso es lo mismo que decir que
tengo un grafo sin circuitos simples, tal que todo lo que hice ahí. Listo, ahí entendí. Gracias. Por nada. Me gustaría... Tiene muchos pasitos la demo, así que antes de mostrarla, voy a contar más o menos, medio por encima, la idea de cómo sale. Pueden quedar cosas en el aire, si es así no se preocupen, el único objetivo es que tengan una idea de cómo salga, porque son muchos pasitos y para no perderlos en el camino. Por el absurdo lo voy a demostrar. ¿Cómo es eso? Voy a suponer que no vale lo que dice enunciado, o sea que tengo dos árboles, que los dos son árboles generadores mínimos y son diferentes. Y tratar de llegar a una contradicción desde ahí. Tengo dibujitos preparados. Por ejemplo, tengo el grafo G, que es ese que está en el medio, y dos árboles, el que marqué en azul de un lado y el que marqué en rojo del otro, que son diferentes. El juego es, voy a lograr un árbol que es generador y es mejor que el mínimo. Es mejor que estos dos que dibujé en la pantalla. ¿Cómo hago eso? Agarro una arista de un árbol, por ejemplo, esta, una arista que no esté en el otro árbol, se la agrego, uy, qué pulso horrible. Eso sé que me forma un ciclo por el teorema 1, y yo quiero sacar otra arista de ese ciclo y ver que este árbol que me queda, perdón por el dibujo, fue súper feo, me queda este árbol rosa. Y bueno, eso es un árbol y yo quiero probar que es mejor que el mínimo. ¿Sí? Ahora va bien todo bien justificado y con más formalidad. Bueno, tenemos dos que son diferentes. Un detallito. Vean que le puse subíndice al conjunto de aristas. ¿Por qué? Porque son diferentes. Para el de nodos no, porque son generadores. Entonces tienen todos los nodos que están en G, el mismo conjunto de nodos. Lo que hago es primero definir, creo diferencia simétrica se llama esto. Un conjunto de aristas en el que están las aristas del árbol que están en exactamente uno de los dos árboles, ¿no? Las que están en E, pero no, las que están en el árbol 1, pero no en el 2, unión con las que están en el 2, pero no en el 1. De ese conjunto de aristas es donde yo voy a sacar una para agregársela al otro, usar el ciclo y todos los teoremas que traje. De esas aristas que tengo en ese conjunto, ¿cuál usarían ustedes? Recuerden que mi objetivo es encontrar un árbol barato. La menor de cada arista de ese conjunto tiene un costo, voy a elegir la de mínimo costo, que es única. ¿Por qué es única? Porque todas las aristas tienen costo diferente en este grafo. Yo puedo asumir que esa arista, por comodidad, pertenece al árbol 2. Se ve que no pierdo generalidad de hacer eso, porque no hice ninguna distinción entre los dos árboles. Solo dije que son dos árboles generadores mínimos y que son diferentes. Si perteneciese a T1, todo lo mismo vale. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bueno, esta arista, si pertenece a T2 y está en el conjunto diferencia simétrica, entonces obviamente pertenece al revés, no pertenece a T1. ¿Lo ven todos? Si agarro argmin, agarro el mínimo de este conjunto, pero en vez de quedarme con el mínimo costo, como hago siempre, me quedo con la arista, ¿no? La arista de mínimo costo. Si yo pusiese min solamente sin el arg, me quedaría el numerito, el costo de esa arista. Pero yo quiero a la arista. Por nada. Ahí Sebas lo puso con más elegancia en el chat. Matías me pregunta si solamente hay dos aristas. En el dibujito que hice yo, sí, que son esta y esta.
pero en el caso general podría haber muchas más. Sé que, ya que estamos. En este caso son solamente dos aristas. Lo que sí sabemos sobre ese conjunto es que no es vacío. Solo sería vacío si las aristas que están en un árbol son exactamente las aristas que están en el otro árbol. Y yo asumí que son diferentes, así que por lo menos alguna arista hay en diff. Y por eso puedo encontrarla de mínimo costo. Me estaba olvidando del detallito ese. Bueno, esto lo que dije, esa es la arista que voy a usar para meter en el árbol T1. Tendría que ver que no pertenezca a T1. Así que por teorema 1 se me forma un circuito simple que contiene a emin. Le puse de nombre C. Ahora, voy a volver al dibujito. No me da bola esto. Bueno, yo le agregué esta arista a este árbol, se me formó un ciclo. Quiero sacar otra arista de ese ciclo, pero ¿cuál? Obviamente quiero que tenga la que yo estoy sacando un costo más grande que esta arista rosa. ¿Por qué? Porque si tiene un costo más grande, entonces yo metí una arista barata, saco otra arista que es más cara que esa, todo el árbol del total me queda de costo más chiquito de lo que tenía al principio. ¿No es cierto? Entonces me pregunto, ¿cuál de estas aristas puedo asegurar que tiene un costo más grande que emin? Esta es emin. Linda letra. Bueno, yo sé que de estas aristas, alguna va a pertenecer a diff. Acá voy a dibujar diff, acá que me quedó el lugar en el medio. Esas son las dos aristas que están en alguno de los dos árboles, pero no en el otro. Si yo eligiese esa que está marcada acá en negro, como esa arista pertenece a diff y la otra era el mínimo de diff, entonces seguro que esta de acá arriba tiene un costo mayor que esta de acá abajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué podría pasar? Podría pasar que todas estas aristas, ninguna está en diff, y yo no puedo hacer esto que les mostré que quería hacer. Pero no, eso es imposible, porque esta emin pertenece a T2. Si todas estas están en T1, ¿qué quiere decir que no esté en diff? Quiere decir que además de pertenecer en T1, pertenecen a T2. O sea, que T2 tiene un ciclo. Bueno, eso sería absurdo porque yo al principio asumí que T2 es un árbol. Está bien lo que dice Mariano, estoy utilizando que todas tienen costo distinto. Entonces no puede haber dos con costo mínimo. Si hasta acá estamos todos de acuerdo, vuelvo a las diapos a hacer lo mismo que hice recién, pero con más formalidad. Una ¿yo pregunta. tengo una pregunta? Preguntado primero. Bueno, ¿estamos asumiendo que diff tiene más de un elemento? O sea, estamos diciendo, no asumiendo, ¿no? O sea, si es verdad, pero ¿estamos diciendo que eso pasa? Es una buena pregunta. Yo lo único que pude decir, fácil, es que no es vacío. Y eso me sirvió para decir que, bueno, tiene un mínimo. Lo de que tiene por lo menos dos, es una consecuencia del razonamiento que estoy haciendo, ¿no? Yo estoy diciendo que alguna otra arista tiene que pertenecer ahí, porque si no, T2 tiene un ciclo. Pero de nuevo, no se preocupen si tienen cosas en el aire, después cuando veamos las diapos va a estar todo bien formalizado, creo que va a terminar de asentarse ahí. Me piden en el chat que repita la conclusión y después te hago preguntarme, Manuel. Yo lo que había dicho es, cuando agrego emin acá, eso se me forma un ciclo. Me gustaría que alguna de las aristas en ese ciclo, además de emin,
pertenezca a diff, que son las que marqué en violeta acá en el medio. Diff, que son las que están en T1 pero no en T2, o viceversa. Yo sé que hay alguna de esas. ¿Por qué? Suponete que todas estas que están en T1 perteneciesen también a T2, todo ese ciclo. Quiere decir que T2 tiene un ciclo. Eso no podría ser, porque T2 es un árbol, no tiene ciclos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Bueno, alguna de estas tres tiene que no estar en T2. Este ejemplo que dibujé sería esta. Y Manuel, ¿querés hacerme tu pregunta? Dale, yo iba a preguntar por qué necesitabas sí o sí que la otra lista que vas a sacar sea de diff. ¿No podrías sacar una lista cualquiera que tenga costo mayor? Si me dejaste, postergo esa pregunta, creo que va a quedar más claro en las Dale. diapos. ¿Por qué T1 tendría un ciclo? En T1 se me forma un ciclo cuando yo le agrego emin, por el teorema 1. Y si todas esas aristas estuviesen en T2, T2 tendría un ciclo. No puede ser eso. Entonces, alguna de estas aristas en el ciclo que está en T1 más emin tiene que estar afuera de T2. Por lo tanto, tiene que estar entre estas violetas. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? ¿O vuelvo a las diapos? Ahí todavía no terminaste de probar lo que crees, ¿no? Estás como No, tocando no, un no, no. paso, ¿no? Ok, Claro, sí, estaba dando una idea, ahora terminamos de formalizar. gracias. Este paso 6, lo que traté de decir era, como T2 es un árbol, entonces ese circuito C, recuerden, C es el nombre que le puse al que se forma en T1 cuando yo le agrego emin. No puede estar contenido entre las aristas de T2, porque es un árbol. O sea, existe una arista, de ahora en adelante se va a llamar E', que esté en el conjunto, esté en el ciclo C, pero no en las aristas de T2. Si está en T1 y no está en T2, bueno, está en diff, por como lo definí al principio. Está en diff y no es emin, por lo tanto, tiene un costo que es mayor estricto que el de emin. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Sí, sí. Sí. Si no, me avisan, ¿eh? ¿Y en qué grafo quiero que pensemos ahora? El grafo que sale al árbol T1, le agrego emin y le saco esta arista E' que acabamos de descubrir. Vale el teorema 4, ¿no? ¿Por qué? Porque T1 es un árbol generador, emin no pertenece a E1 y E' está en el único ciclo que se forma en T1 más emin. Voy a volver al teorema 4, permiso. Dicen que no hay que hacer esto de pasar por todas las diapos, pero es muy difícil. Bueno, eso quería que vean el punto 3 acá, que estamos cumpliendo en todas las premisas de este teorema, que es árbol generador, que tengo una arista que no pertenece y se le agrego, y le saco una que está en el único ciclo que se forma. Conclusión, el grafo resultante es también un árbol generador de G. Tenemos que es un árbol generador, vamos a calcularle el costo a este árbol. El costo de T' es el de T1 más la arista del agrego menos la que le saco. Habíamos dicho que esto, el costo de prima, es mayor estricto que el costo de emin. Entonces, si lo que le saco tiene costo mayor estricto que lo que le pongo, lo que me queda es, en total, menor estricto que el costo de T1. ¿Perdí a alguien ahí en esas cuentas? Yo me quedé en la diapo anterior. Vuelvo. ¿Está? Sí, no es que tenga una duda, pasa que acá te dejé de seguir. Justo como pasaste. Hago un repasito entonces. Habíamos concluido a ver que cuando le agrego emin a T1 se forma un único ciclo, hasta ahí estamos. Punto 5. Sí, hasta ahí sí. Bien, que es lo siguiente que vi, que ese ciclo que se forma no puede estar contenido en el árbol T2.
porque el árbol T2 no tiene ciclos, es un árbol. O sea, hay una arista en ese ciclo que no está en el árbol T2. Esa arista está en T1, pero no está en T2, por lo tanto, está acá, ¿no? Está en diff. Y como yo dije que emin es la arista de mínimo costo en diff, y todas las aristas tienen costo diferente, entonces esta E' que acabamos de descubrir tiene un costo mayor estricto que emin. Y ahora, ¿con qué grafo estamos trabajando? Este es mi candidato a el grafo que me va a ayudar a llegar al absurdo. Esto es un árbol generador, ahora lo vamos a ver por el teorema 4, y cuando le calculamos el costo, vamos a ver que es mejor que el costo del árbol generador mínimo. ¿Qué grafo? El que sale de AT1, le agrego la arista emin y le saco E'. Ahora sí, el que me haya preguntado, no vi quién es. Sí, muchas gracias. Por nada. Teorema 4, sabemos que T' es árbol generador de G, y por eso que vimos de las aristas que el costo que logramos es mejor todavía que el árbol generador mínimo. Un re absurdo, ¿no? ¿Cómo va a haber un árbol generador que es de costo menor estricto que el de la GM? Eso, por la definición de AGM, no puede pasar, es una contradicción. Por lo tanto, queda probado que el AGM de G era único. Yo asumí que había dos diferentes y llegué a una contradicción. ¿Cerró dudas? ¿Algo que quieren que repasemos? Excelente. Pensé que había terminado, falta el ítem B. El ítem B, queremos hacer lo mismo, pero para el segundo árbol generador. A ver si es único o no. De nuevo quiero escuchar intuiciones, si piensan que de nuevo es cierto y alguna idea de cómo se podría demostrar, o si no es cierto y más o menos por qué. Después vemos si encontramos un contraejemplo. ¿Qué les parece? Si me ignoran, sigo tomando mate tranqui, así que van a tener que responder en algún momento. No hay una propiedad. Por ahí estoy pensando en la opción que había dicho al principio, que cuando vas armando el árbol generador mínimo, los pasos intermedios en la obtención del árbol son a su vez árboles generadores mínimos del subconjunto de nodos recorridos, algo así. No estoy seguro de si eso es cierto o no. Y aun si fuese cierto, no sé si nos sirve. Ok. Estaba pensando cuando haces, no sé, el ordenamiento de aristas y las ordenás de menor a mayor y vas agregando tipo en el orden en que van. El segundo mejor sería como un paso antes de completar el mejor, ¿no? Ok, entonces, tanto vos como Dylan tienen la intuición de que sí es único otra vez. Y hay 3 ahora que dicen que no. Tiene razón la mayoría. Lo voy a spoilear. Ahora son 4. No es único. Y a ver qué hora es. Quieren 3 minutos a ver si a alguien se le ocurre un contraejemplo. Y si no, muestro uno que traje. Una Dale. Pregunta. Sí, De algo decime. que tal vez es un contraejemplo. Si tuvieras, o sea, si necesitas el segundo árbol generador mínimo, tenés que agarrar el mínimo y cambiar la elección de una arista.
si tuvieras más de una arista posible para cambiar, por una que sea peor que la mínima, tendrías más de un árbol generador segundo mínimo, ¿no? Podría ser, así, si me apurás, todavía no estoy seguro de que un segundo mejor árbol sí o sí es modificar un poquito el árbol generador mínimo. Tiene sentido, pero no estoy No sé seguro. si sí o sí, pero digo, para buscar un contraejemplo, como te Va, basta tenés con razón, no hace encontrar falta uno, demostrar eso. Con que encontrar dos de esa forma, puede ser, quizás esa idea te ayuda a encontrar un contraejemplo concreto. Así que me silencio 3 minutos, veo si a alguien se le ocurre algo rápido y si no, muestro el que traje. Ahí ya Ya estoy. parece que hay uno, ya lo veo, no sé si quiero dar un rato más. Igual doy, aunque sea 1 minuto y medio, 2 más, y lo vemos. O estamos muy justos de tiempo, Francisco. No estamos Dale, justo de tiempo. Puedes seguir hasta las 6. hago No, eso lo mío entonces. no es tan largo en mi ejercicio. Bueno, sigamos avanzando, así no les robo tiempo de hacer consultas después, que seguro hay. Luciano, que hablaste primero. Podés dibujar vos en mi pizarrón, no sé si sabes cómo. Tenés que ir arriba donde hay un cosito verde que tiene opciones y elegir el lapicito. Si te des ganas, si no me lo contás y trato de dibujarlo yo. Oh, está peligroso. Confía en ustedes. Ahora saben que pueden dibujar en mi pizarrón. Pórtense bien. Bueno, mientras Luciano lo revisa, Lucas, ¿tenés ganas de traer el tuyo? Ahí lo logró. Es función de Zoom, no tiene nada que ver con lo que estoy compartiendo. A ver, voy a chequearlo. Permiso, voy a empezar a dibujar yo. Primero quiero ver cuál es... Sí, es una buena idea poner un fondo blanco. Casi. Primero quiero chequear cuál es el árbol generador mínimo, que ya sabemos que es único porque lo vimos hace un ratito. Esta lista tiene que estar seguro.
Estoy haciendo cruzcal como con la mente. La arista 1 no genera ciclos, así que adentro. La 2, lo mismo. 3. A ver, ahí va. Ahí se ve mejor. La arista 2 no genera ciclos, así que va al grafo. La arista 3 lo mismo. La 4 no genera ciclos. Si yo agrego la 5, sí se me agrega un ciclo, así que no la pongo. Sigo con la de costo 7. Va adentro. La arista 8 no genera ciclos. Adentro. Y ese es el AGM del árbol. ¿Cuánto cuesta? 2 más 4 más 3 más... gracias. No quería hacer la cuenta. 25. Bueno, tenemos que encontrar ahora, para que nos sirva de contraejemplo, dos árboles generadores que tengan, bueno, 2 segundos árboles generadores mínimos. ¿Ya los pensaste? Lucas es el que escribió este. Tal cual, ya dijeron los dos. Yo podría hacer esto. La que vuelvo a pintar de rojo quiere decir que ya no está más en el árbol. Qué mala elección el rosa. Es re parecido, voy a poner azul. Si agrego esta y saco la roja, tengo otro árbol generador mínimo que cuesta 16. 26, perdón. Seguro que es el segundo generador mínimo porque no puede haber nada entre 25 y 26 si todas tienen costo entero. Y si hago lo mismo de este otro lado, agrego la 5, saco la 4, de nuevo es un árbol generador y el costo también es 26. Así que está muy bien, sirve como contraejemplo para el ejercicio. Muy bien. No vamos a ver todos los que se les ocurrieron, perdón. Les muestro el que traje yo, si quieren. Acá el árbol generador mínimo tiene costo 7 y es este. Dos formas de verlo. Uno es correr cruzcal con la mente, como hice recién. Otra es darse cuenta de que una GM de 4 vértices seguro va a tener 3 aristas. Las únicas 3 que cuestan menos de 7 son las 3 de costo mínimo, no forman un árbol. Así que no hay ningún árbol generador que sea mejor que este. Este es el mínimo, el que está pintado en azul. ¿Cuáles son? Suma 7 el costo. Y yo puedo encontrar 2 segundos mejores árboles que cuesten 8. ¿Cuáles son? Reemplazar la arista 4 por la arista 5, sería este. Y la otra posibilidad es reemplazar la arista 2 por la arista 3. 1, 3, 4 también da 8. Bien, 2 contraejemplos posibles. La conclusión es que el ítem A era verdadero, pero cuando hablamos de segundos mejores árboles en ítem B, la respuesta es que es falso. ¿Dudas sobre algo de esto de antes? Buenísimo, si es así, cedo el lugar a Francisco. ¿Dejo de grabar o sigo grabando yo? ¿Cómo lo manejamos? Seguí grabando, por favor, porque a mi Dale. internet funciona medio para atrás y quizás en algún momento se me cuelga y bueno, mala suerte, si eso pasa. Mientras Okay. respondo, que me preguntaron si hay alguna intuición en caso de que cueste encontrar el contraejemplo. Ahí juega más la creatividad, que me parece que alguna fórmula fija. Lo que pensé yo, si no me acuerdo mal, es claramente si meto una arista y saco una arista, voy a tener algo de costo distinto a lo que tenía antes, así que por ahí no llego a un contraejemplo. Pero si saco 2 y meto 2, puede ser que la diferencia que haga en un cambio se anule con la diferencia que haga en el segundo cambio. No sé si eso sirve mucho, pero pensando en eso, fui construyéndome un contraejemplo y después de un par de intentos llegué. Es
No sé si te puedo decir algo que ayude más que eso. No sabría. En general, ahí está esta estrategia, cuando quieren demostrar algo, lo primero es convencerse de que ese algo que quieren demostrar es cierto. En este caso, podrían ustedes querer demostrar que el segundo árbol generador mínimo es único. Entonces, bueno, hago primero un par de ejemplos para asegurarme de que no me voy a poner a demostrar algo que quizás no es cierto. Ahí, en general, suele surgir un contraejemplo. Si no, uno lo piensa un poco más, lo piensa un rato, y eventualmente uno se convence y dice, se convence quizás equivocadamente, y dice, ok, voy a demostrar esto. Y en ese momento uno puede empezar a decir, bueno, ok, entonces supongo esto otro, hago esto acá, y en algún momento uno, si algo es falso, y uno hace razonamientos correctos, tiene que llegar a algo que no está funcionando. Ahí en general surge un contraejemplo. ¿Ok? No sé si, diciéndolo de manera un poco mecánica, qué sé yo. Si alguien trataba de probar ese ejercicio, bueno. Después, con respecto a los parciales, bueno, hay una estrategia un poco que no tiene por qué funcionar, que es uno piensa cuánto tiempo dura el parcial, y si el ejercicio anterior era muy largo, este no va a ser enorme. Pero bueno, eso es trampa. ¿Ok? Bueno, quería decir una cosa más con respecto al ejercicio que acaba de terminar Julián. Al principio surgió la pregunta de, ¿se les ocurre por qué este tiene que ser único? Y surgió la cosa de, bueno, si ejecuto Kruskal tiene una única opción, si ejecuto prim y elegí bien el primer vértice es un poco más complicado de ver, no sé, ¿sí? Pero surgía como esa idea, bueno, entonces voy a tratar de demostrarlo por Kruskal. Tengan cuidado con ese tipo de demostraciones. En general los algoritmos golosos funcionan para demostrar que, es decir, los ejercicios golosos estos que dan el óptimo, uno en general puede demostrar que lo que da es el óptimo. De ahí a decir que con la elección golosa uno podría llegar a generar todos los árboles AGM que puedan llegar a existir, todos los árboles generadores mínimos que pueden llegar a existir, hay un trecho, ¿sí? Es decir, Kruskal genera, no vimos, y no tiene por qué ser cierto, que con Kruskal se pueda generar todos los árboles generadores mínimos, tomando la elección apropiada, ¿sí? Entonces tengan cuidado con eso. ¿Ok? Acá en la demostración que hizo Julián, uno no asume nada con cómo fue construido el árbol generador mínimo. Uno simplemente le dieron 2 árboles generadores mínimos. ¿Ok? Tengan cuidado con eso, porque es común que a veces uno trate, es decir, en estas instancias es común que uno trate con el algoritmo de sacar conclusiones, pero esas conclusiones no tienen por qué ser ciertas. ¿Ok? Bien. Bueno, sigamos con esta pseudo clase, que es sí, bastante rara, hablar como si fuera radio. Pero bueno, pasemos ahora a ejercicio de camino mínimo. ¿Ok? Con esto completamos los ejercicios que vamos a ver antes del parcial. Acuérdense que entra también los temas de la parte de técnicas algorítmicas en el parcial, ¿sí? Igual, acuérdense, lo van a ver dentro de un par de horas que eso entraba, básicamente. No vamos a estar repasando porque le dedicamos bastante más tiempo a eso, así que vamos a hacer uno de camino mínimo que vimos menos, digamos, y ya cubrimos camino mínimo, árbol generador mínimo y uno de grafos. Bien. Yo ahora les presento el ejercicio, y estas van a ser las notas que voy a dejar, y sí, son notas manuscritas, no hay diapositivas. Y hay una alerta, ¿sí? se los leo porque es lo que tiene peor letra. Todo tiene bastante mala letra, pero me esperé bastante. Dice, estas notas se distribuyen junto a un video de una clase y no son autocontenidas. Cierta información relevante fue comunicada oralmente. Esto significa que si ustedes ven simplemente lo que ahí está escrito, quizás no alcanza, ¿sí? Así que bueno, tengan eso en mente. Perdón la interrupción, esto me la robo, aplica a mis diapos también la alerta. Sí, y en general vale para todas. Lo que pasa es que además lo dejo aclarado acá porque efectivamente no escribí ni siquiera el problema está completo, digamos, ahí el enunciado del problema
tiene un par de hipótesis que no están dichas y que les voy a decir, que son medio obvias, pero que igualmente nada, puede pasar que alguien suponga algo erróneo. ¿Sí? Bien, vamos entonces a empezar con el problema, ¿sí? El problema dice así básicamente, pero ahora si quieren les doy un poco más de detalle. Dice, queremos encontrar un camino mínimo de un vértice P a otro vértice W, pero no cualquier camino mínimo, sino uno que no contenga aristas que pertenezcan a algún camino mínimo de B a W. ¿Ok? Ese es el problema así bien resumido, se parece al del segundo árbol generador, pero no es el segundo camino mínimo. De hecho, vamos a ver que no lo es. Pero nada, es el enunciado que nos dieron. Entonces, esto tiene dos partes, ¿sí? Nosotros, si ven el ejemplo de acá abajo, tenemos, no sé si se ve mi puntero, ahí se ve, ¿sí? Nosotros tenemos un vértice B, tenemos un vértice W, ¿sí? Tenemos un digrafo, que acá tiene, bueno, yo lo di pintado, pero ahí hay un digrafo, ¿sí? Eso es algo que, por ejemplo, no dice el problema, si estamos trabajando con digrafos, ¿ok? Es decir, con grafos dirigidos, y queremos encontrar un camino mínimo. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y está siendo un poco molesto. Queremos encontrar un camino mínimo de B a W, pero no mínimo en este grafo, sino mínimo cuando nosotros sacamos lo que acá serían las aristas verdes, que son las aristas que pertenecen a algún camino mínimo. Si ustedes se fijan, el camino mínimo de B a W tiene peso 4, por ejemplo el camino de acá arriba tiene peso 4, ese es un camino mínimo. Acá hay otro camino mínimo que es tomar esta arista verde, seguida de esta y seguida de esta, que tiene peso 4. Acá hay otro camino mínimo que es tomar esta arista de peso 2 y esta arista de peso 2, ¿sí? Y esos son básicamente los caminos mínimos, los que están pintados de verde. Y más interesante que los caminos mínimos, las aristas que pertenecen al camino mínimo, ¿sí? Las verdes son las aristas que están en algún camino mínimo. Lo que nos pide el ejercicio, que también tiene un pedazo de enunciado que todavía falta, que ahora se los voy a decir, es que queremos encontrar un camino mínimo, pero que no tome ninguna de estas aristas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo saco todas las aristas verdes, bueno, el camino mínimo que me queda es bastante pavote. Acá me olvidé de ponerle el peso a una arista, no importa. El camino mínimo que me queda es bastante pavote porque es el único camino que hay de B a W, que es el camino celeste. ¿Sí? Si sacan todas las aristas verdes, van a darse cuenta que, bueno, es el único camino que queda. ¿Ok? Así que esa es la solución. En este caso. ¿Ok? Fíjense que puede pasar dos cosas, que no, acá no están dichas, pero podrían pasar. Podría pasar que no haya camino de B a W. En ese caso, obviamente, la arista que sacaríamos sería el conjunto vacío, pero seguiría sin haber camino de B a W después de sacarlas. Con lo cual, en ese caso, que haya camino de B a W, con lo cual existe un camino mínimo, pero que al sacar las aristas que pertenecen a un camino mínimo, bueno, me quede sin aristas. O mi conexión está inestable, así que escriban en el chat si ven algo. Sí, se cortó un toque, sí, ahí. Bien. Avísenme, por eso pedí no grabar yo. Denme un segundo de paso. Oli, ¿apagás internet, please? Deja de usar internet. Bien. Buenísimo. Lo que decía es que podría pasar que no haya un camino de BW, en cuyo caso la respuesta es, bueno, no hay camino y simplemente el peso es infinito. O podría ser que, si eso pasa porque está mal internet, digamos, me acumula todo y después se los manda acelerado, supongo. Eso de que se me escucha todo de golpe. La otra opción es que sí haya un camino de BW, pero que cuando yo saco las aristas que están en algún camino mínimo, bueno, ahí ya deje de haber un camino de BW. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, si las aristas celestes no existieran, bueno, no existirían. Ahí hay una buena pregunta, podría haber aristas de peso negativo, y yo no lo puse, así que vamos a suponer que sí y que no. Vamos a considerar los dos casos, porque total es gratis suponer los dos casos. Así que en este ejemplo que yo puse no. En otro ejemplo, bueno, podría haber aristas de peso negativo, ¿sí? Así que vamos a considerar las dos opciones. ¿Sí? Pero se entiende, bueno, se entiende el problema, que es lo que queremos buscar, ¿sí? Queremos buscar el camino mínimo, pero, ok, que no haya aristas que estén en un camino mínimo. Y no solo queremos eso, no es que queremos encontrarlo, ¿sí? No es que a nosotros nos dan un grafo y nosotros somos una computadora, sino que queremos hacer un algoritmo
que, dado cualquier digrafo y los dos vértices B y W, nos encuentre esto. Y la hipótesis que vamos a suponer, la hipótesis común, es que no hay ciclos de peso negativo, eso sí lo vamos a suponer, porque ahí el problema de camino mínimo, bueno, es un poco más complicado, hay que definirlo bien. Así que vamos a suponer que no hay ciclos de peso negativo, y no vamos a suponer en principio que las aristas son no negativas, pero cuando querramos lo ponemos, y cuando queremos lo sacamos, es decir, vamos a considerar los dos casos. Bien. Y lo otro es que nosotros queremos hacer un algoritmo. Esto yo le decía, nosotros recibimos el digrafo, recibimos BW, recibimos los pesos, nos dicen eventualmente si son todos positivos, o lo chequeamos si son todos positivos o no, y queremos dar un algoritmo, ¿sí? Y queremos que ese algoritmo sea lo más eficiente que podamos, ¿sí? No nos alcanza con un algoritmo cualquiera. En general, en los ejercicios de parcial, algunos viejos, suele decir que la mejor complejidad que conocemos es tal, que ahora no se las voy a decir, pero si no, en general queremos algoritmos eficientes, suficientemente eficientes, ¿ok? Bien. Por ejemplo, que ustedes no me digan que van a usar Floyd si nada, tiene que ser un BFS, porque no tiene, es decir, tiene un costo mucho más alto que lo que se necesita. Bien, ¿alguien tiene alguna idea de cómo podemos resolver a gran escala este ejercicio? Hay un algoritmo bastante pavote de 2 líneas, que es el que ves ahora, con una línea con una línea que en realidad es mentirosa porque hay que hacer un montón de cosas. Ok. Bien, ahí me dicen corres un algoritmo de camino mínimo. Le sacás los vértices, que son aristas ahí, y lo corres de vuelta, ¿sí? Hasta que mientras vos vas encontrando que el camino mínimo sigue teniendo el mismo peso que antes, y le vas sacando así las aristas. Ok. El problema es, hay dos problemas ahora. Hay dos problemas ahí. Un problema es que el algoritmo que vas a obtener no va a ser eficiente, y eso lo vamos a ver después, ¿sí? Y el segundo problema es que quizás vos encontrás un camino mínimo, le sacás las aristas del camino mínimo de BW, y resulta que había otra arista, a ver, voy a hacer un dibujito, déjenme, después lo voy a borrar porque no quiero marchar las notas, pero déjenme hacer. Supongamos que vos encontrás este camino mínimo de BW, ¿sí? Y tenés esta arista acá, voy a ponerla de otro color, a ver si tengo otro color. Tenés esta arista acá, que vos para otro camino que va por acá, la necesitás. Pero vos ya la sacaste. Entonces te dice que te termina diciendo que no te termina encontrando estas aristas azules para sacarlas. ¿Sí? Bueno, y ahí dicen que en el ejemplo, pero más allá del ejemplo, quería hacerlo genérico, pero eso te puede pasar, dependiendo qué sea lo que encontres. Bien. Vamos a borrar esto por si las dudas. No, vamos a deshacer todo esto. Bien, ahora sigo leyendo el chat. Bien, se entendió que eso no funciona del todo, digamos. No, ¿cómo si no te importa el rendimiento? Y sí me importa el rendimiento, dije que quiero que sea eficiente. Y lo primero que aclaré es que eso no iba a ser eficiente, además. Y si no te importa, vos sacás... ok, vos sacás alguna arista, pero, qué sé yo, quizás podés, romper otros caminos mínimos, ¿ok? Es eso, digo, vos a veces sacás una arista que está... Si hay una arista que está en todos los caminos mínimos, y en el momento en el que vos la sacás, desaparecen todos los caminos mínimos. Y nada, no vas a encontrar las otras aristas que están en camino mínimo. ¿Ok? Bien. Pero yo dije que había un algoritmo de 2 líneas, a ver si alguien lo encuentra, pero súper de alto nivel, digamos, hace una operación mágica y funciona. ¿Sí? Digo, básicamente sigan la definición y van a encontrar el algoritmo. Digo, la definición la está diciendo. Bueno, en cualquier caso lo cuento, ¿sí? Así no lo hacemos demasiado largo porque cuando se van a decepcionar cuando lo ponga el algoritmo, así que tampoco le voy a dar muchas más vueltas. No sé, con un BFS no tengo
pesos, así que no sé. Mi algoritmo es así. Saco las aristas que pertenezcan a algún camino mínimo de BAW, ¿sí? Y después calculo el camino mínimo que va de BAW en el digrafo resultante. ¿Ok? No es muy brillante, ¿o sí? Parece que hice trampa, ¿no? Simplemente apliqué la definición. ¿No? Así que si se decepcionan, por favor pónganme un cartel de estoy decepcionado en el chat a todos aquellos que están decepcionados. No pasa lo mismo que antes. Fíjense que estoy aplicando la definición. Saco simultáneamente todas las aristas que pertenezcan a algún camino mínimo y recién después calculo el camino mínimo. Es decir, saco las aristas verdes y después calculo el camino mínimo de las aristas celestes. Y ahí es cierto, humo y decepción, digo, está bien. Por eso, primero, ok, pensaste eso, pero creíste que era humo, pero fíjense que lo importante de esta solución es que es la solución más simple. ¿Ok? Yo ya dividí dos pedazos, entonces ya tengo dos pedazos. Ahora solo me queda saber cómo determino que una arista pertenezca a algún camino mínimo. ¿Ok? Había mencionado sacar del camino mínimo, pero sacar iterativamente. ¿Ok? Entonces, primero calcular un camino mínimo y sacar esas aristas, después volver a calcular y sacar otras aristas. Acá se están sacando todas las aristas que pertenezcan a algún camino mínimo, no dije cómo lo calculo. ¿Sí? ¿Puedo decir algo? Es decir, Un segundo. Sí. Sí. Sebastián Boccaccio, pensá que sacás el camino de arriba de todo y después sacás el camino verde que está al lado del celeste. Si sacás esos, te quedaría el de 1, 4. Pero ese tiene la arista de peso 1 que está en algún camino mínimo. Lo repito por las dudas. Sacás el de 1, 2, 1 de arriba de todo y sacás el de 2, 2. Y te va a quedar el de 1, 4 que tiene peso 5, pero la arista de peso 1 está en un camino mínimo. Ok. Yo lo había puesto con un dibujo genérico, ¿sí? Pero, ok, acá lo que estoy haciendo, ¿sí? Estoy sacando todas las aristas verdes a la vez. Básicamente estoy aplicando lo que dice el enunciado, ¿sí? Es decir, el camino mínimo, cuando yo saco todas las aristas que están en algún camino mínimo. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Entonces, sí, decepcionante hasta acá, pero tenemos un pedazo que ya podemos saber cómo hacer. El paso 2, ¿cómo lo hago? Vamos a la parte fácil. ¿Cómo hago el paso 2? Las puedo marcar, sacar, puedo hacer lo que quiera, pero el 2 con el algoritmo de camino mínimo, ¿no? ¿Sí? Cualquier algoritmo de camino mínimo. ¿Ok? Es decir, el paso 2 todo el mundo ve que lo tenemos. ¿Ok? Me están matando con el chat, pero el paso 2 lo tenemos. ¿Con qué algoritmo? Ahí alguien tiró Bellman-Ford. Bellman-Ford es uno de los posibles algoritmos. ¿Con qué algoritmo hacemos el paso 2? Dijkstra tiraron y Bellman-Ford. Ok, las dos posibilidades están bien. Ok, depende de si tenés pesos negativos. Entonces, si tengo pesos negativos, aplico Bellman-Ford. Y si no tengo pesos negativos, aplico Dijkstra. ¿Sí? Bien. Entonces ahí tenemos en nuestro paso 2, que es aplicar Dijkstra si tengo pesos no negativos, y aplicar Bellman-Ford si, bueno, en el caso general, sin ciclos negativos. ¿Sí? Así que el paso 2 ya lo tenemos, nos queda el paso 1. ¿Sí? Bien, ¿cómo determino todas las aristas que están en algún camino mínimo de BAW? ¿Sí? Ahora, básicamente estamos en un problema teórico. Y queremos hacerlo eficientemente. Y acá hay un detalle para hacerlo eficientemente, ¿sí? Que es, bueno, ¿cómo sé yo que algo es eficientemente? El paso 2, ¿lo estamos haciendo eficientemente? Bueno, la respuesta es sí, porque básicamente no conocemos en la materia mejores algoritmos que estos. ¿Ok? Existe un algoritmo que en la práctica puede ser mejor para el paso 2, pero no lo conocemos, así que esto es lo suficientemente bueno para nosotros. Y además el paso 1 básicamente tiene mayor complejidad que el paso 2, vamos a terminar viéndolo, así que no pasa nada. Pero bueno, nos convencemos de que el paso 2 lo estamos haciendo eficientemente. En el paso 1, la parte eficiente es esta cosa, no quiero aplicar iterativamente Dijkstra, no quiero aplicar iterativamente Bellman-Ford, porque eso, bueno, va a tener
costo un poco elevado. Me encantaría poder hacer algo un poco más inteligente. ¿Algo programación dinámica? Sí, vamos a terminar haciendo programación dinámica si aplicamos Bellman-Ford, y no si aplicamos Dijkstra. Ahora vamos a ver una solución, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero saber es, y voy a reducir ahora el problema, yo quiero sacar todas las aristas que pertenezcan a algún camino mínimo. Yo les voy a preguntar, ¿cómo saben ustedes si una arista pertenece a algún camino mínimo? ¿Sí? Voy a hacer un dibujo. Vamos a ver si me sale bien. Yo tengo, por ejemplo, acá el vértice B, acá tengo el vértice W, acá tengo una arista X, Y. ¿Cómo saben ustedes si esta arista está en algún camino mínimo de B a W? Con una cuentita de distancias. Muy bien, Carlos. Con una cuentita de distancias. Solo necesito una cuentita de distancias. Perfecto. ¿Cuál sería esa cuentita? Sí, ya que estás, hacemos gol de mitad de cancha. Y que la distancia de B a X más la distancia del arco más la que la distancia de B a X sea igual a... La distancia de B a X, perdón, ¿qué dijiste? La distancia de B a X más la distancia del arco, o sea, la longitud del arco. Ok, más el peso de XY, dale. Más la distancia de I a W. Más la distancia de I a W. Tiene que ser la distancia de B a W. Perfecto. Todo el mundo ve, igual ahora lo vamos a demostrar, no importa, pero todo el mundo ve que si pasa esto, es decir, si la distancia de ir de B a W más el peso de esta arista, más la distancia de ir de Y a W, es exactamente el peso de un camino mínimo, bueno, claramente esta arista está en un camino mínimo. Bueno, también vale la vuelta, ¿sí? Entonces, ¿suponemos que ya contamos con las distancias? Por supuesto que no, Manuel, no suponemos nada que tenemos las distancias, pero si las tenemos las podemos calcular si no las tenemos. ¿Ok? ¿Sí? En nuestro input no las tenemos a priori, pero las podemos calcular. Sí tenemos los pesos, es decir, este es dato, este de acá es dato. Bien, voy a borrar todo esto porque lo tengo escrito más abajo, así que ya que lo sacaron. Pero fíjense, el algoritmo era el algoritmo directo, solo después uno se pone a pensar en el otro problema, ¿sí? Vamos descomponiéndolo. En vez de pensar algo demasiado sofisticado, vamos haciéndolo de a poquito. No, esto no quería. Quería este de acá. Bien. Entonces, lema. Una arista XY pertenece a un camino mínimo de B a W, si y solo si la distancia de ir del punto de partida hasta el primer vértice, tomar la arista e ir del segundo vértice hasta el destino, es un camino mínimo. Es decir, me da el peso a un camino mínimo. ¿Sí? Ok, entonces, donde acá D es la distancia, ¿sí? Es el peso de los caminos mínimos, y P es el peso de una arista. Ese es nuestro lema, el lema que vamos a usar. A ver, veámoslo que eso vale acá. Por ejemplo, esta arista de acá, la que estoy marcando, vale porque llegar hasta acá me cuesta 1, e ir de acá me cuesta 1, entonces 1 más 1 y el 2. Y acá obviamente son todos los ejemplos así, no tengo caminos más largos, así que es muy reducido esto, pero en general vale. ¿Ok? Después hacemos la demo. Bien. Pero bueno, supongamos que este lema es cierto, ¿sí? Que lo voy a sacar después. Es decir, voy a dejar las notas así, ¿no? Tal cual están, pero momentáneamente voy a recordarlo. Es B, voy hasta X, de X tomo la arista, y esto va a W, y entonces lo que pasa es que acá yo tengo la distancia de B a X, acá yo tengo la distancia de Y a W, acá yo tengo el peso de XY, y si lo sumo, esto es la distancia de este camino particular. Si tomo un camino mínimo de B a X, un camino mínimo de Y a W, y si yo sumo la distancia, bueno, tengo la distancia de este camino particular, y resulta que esto es un camino mínimo. Entonces, si esto pasa, obviamente que la arista está en un camino mínimo, porque lo estoy diciendo, pero además, si la arista está en un camino mínimo, esto tiene que pasar. ¿Sí? Vale, ida y vuelta. ¿Ok? Perfecto. Bien, ahora quiero escuchar un algoritmo. Ya sabemos el lema. Ahora, ¿cómo es el algoritmo? Voy a volver a... Si el grafo no tiene ciclos, puedes usar programación dinámica. Sí, puedo usar programación dinámica, pero ya alguien lo hizo por mí. 2 personas, Bellman y Ford. Así que los dejamos a ellos que lo hagan, y nosotros simplemente decimos Bellman-Ford. Entonces, digo esto en general.
los ejercicios de camino mínimo en general apuntan a que si podemos usar el algoritmo tal cual, lo usemos. 2 de BFS podrías obtener los datos que necesitas. A ver, ¿cómo hago para obtener los datos que necesito acá con un BFS? Voy a dibujar un BFS. Ok, hago un BFS desde B. Entonces mi BFS, por ejemplo, es así. Elige la arista celeste, después elige la arista verde, después elige esta otra arista verde, después esta otra arista verde, después elige esta celeste, después elige esta verde de acá y esta verde de acá. ¿Sí? ¿Y qué datos obtuve ahí con ese BFS desde B? Yo lo que estaba pensando es que una de las clases creo que habíamos visto que cuando hacíamos un árbol generador mínimo y recorríamos con un BFS, nos daba también los costos mínimos para llegar a cada, claro. a cada Lo nodo. que estás proponiendo, te voy a interrumpir, lo que estás proponiendo está casi perfecto, pero salvo por el hecho de usar BFS. ¿Sí? Lo que estás diciendo, cambiarle el algoritmo y vamos bien. BFS es un algoritmo que te da, BFS es un algoritmo, para empezar, que no supone que hay pesos en el grafo. Sí, no me expresé bien. Claro. Pero hay una de esas búsquedas que utiliza el criterio de BFS para recorrer y que va sumando los costos mínimos o va encontrando los costos de los caminos mínimos a cada nodo. Ok, hay un algoritmo, es cierto, ahora vamos a poner el nombre, pero es un algoritmo de camino mínimo. Pero independientemente de que exista un algoritmo, más fácil todavía, en vez de pensar en el algoritmo, podemos pensar en el problema, ¿sí? Porque después buscamos, si no nos acordamos cómo se llamaba el algoritmo, ¿sí? Después lo vemos. Entonces, estaba bien lo que vos estabas diciendo, salvo que BFS no es el algoritmo correcto. Y bueno, acá hay un detalle, que es que estos algoritmos que nosotros estamos aprendiendo, tenemos que ponerle el nombre correcto, porque a veces de eso depende, es decir, por más allá de que la idea esté bien, de eso depende nada, la aprobación, ¿sí? Dijkstra es Dijkstra y Bellman-Ford es Bellman-Ford, y bueno, las tenemos que saber y con su nombre entero. Entonces, el que vos estabas tratando de decir probablemente era Dijkstra. Porque sí. BFS da los caminos mínimos, pero cuando nosotros suponemos que no estamos usando, no tenemos pesos en las aristas, o que todas las aristas pesan lo mismo, ¿sí? Bien. Entonces, ahí dan otra. Correr Bellman-Ford para obtener las distancias, usar lema, volver a correr el algoritmo. Bien. Eso le falta un pequeño detalle y está bastante bien. Pero lo que nosotros queremos, ahora lo voy a decir para todos, queremos 2 pasos. El primer paso, voy a escribir acá, es encontrar la distancia de B a cualquier otro vértice. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ver, fíjense acá abajo, queremos ver la distancia de B a X y la distancia de Y a W. Queremos ver esas 2 cosas. Esas 2 cosas son valores que nos gustaría tener. Entonces necesitamos la distancia de B a cualquiera, y necesitamos por otra parte la distancia de cualquier cosa a W. ¿Cómo se llama el problema de encontrar todas las distancias desde un vértice al resto de los vértices? Se llama el problema de camino mínimo. Pero además del problema de camino mínimo hay varias variantes. Este es el problema de camino mínimo, así, SSSP. ¿Sí? El problema de camino mínimo con un único origen, ¿sí? Single Source Shortest Path. ¿Ok? Bien. Entonces, este lo tenemos, este sabemos cómo hacerlo. Este ya vimos 2 algoritmos, Bellman-Ford y Dijkstra. ¿Sí? Pero podrían existir otros tantos, ¿ok? El problema que queremos resolver es este. Entonces, calculamos Single Source Shortest Path y obtenemos todas las distancias que van de B a el punto. De hecho, el algoritmo que me dijo Mariano estaría bien si nosotros supusiéramos que todos tienen el mismo peso, que es un caso que yo no consideré, pero bueno. ¿Sí? Y ahí me dicen, para el otro, nosotros queremos camino mínimo al revés. Pero si ustedes se fijan, esto también es Single Source Shortest Path, solo que sería Single Destination, digamos, sería único destino. Pero fíjense que tener un único destino es como lo que ahí me están diciendo, es tener un único origen, pero donde el origen es W y estamos viendo las aristas dadas vuelta. ¿Ok? Estamos viendo el grafo del revés. El problema, nosotros cuando vimos los algoritmos, los problemas, vimos single source, único origen, y nadie se preguntó por qué no estaba único destino. Bueno, no está porque es básicamente dar vuelta al grafo.
Entonces uno da vuelta al grafo y calcula el camino desde el destino y obtiene el camino mínimo hacia el origen. Esto es interesante, puede tener distintas, es decir, puede tener aplicaciones. ¿Sí? Si yo estoy buscando el camino mínimo que llegue hasta algún lugar, bueno, probablemente me convenga empezar desde donde llego, ¿ok? Y darlo vuelta. ¿Sí? Bien. Pero entonces se entiende. ¿Qué hacemos? Entonces, en nuestro algoritmo, ¿cómo queda? Ahí ya medio lo dijeron. Calculamos las distancias desde B, calculamos luego las distancias desde W, ya las tenemos precalculadas, lo corrimos una sola vez, 2 veces el Single Source Shortest Path, y ahora utilizamos nuestro lema sobre todas las aristas, y sacamos las que, de acuerdo a nuestro lema, sacamos las que son, las que están en un camino mínimo. Como eso es algo que yo ya escribí abajo, voy a borrar esto de acá para que no queden mal las notas, ¿sí? Y simplemente voy a ir y voy a mostrarlo, ¿sí? Entonces, nuestro paso 1, ahora completo, es computamos las distancias desde el vértice al resto, usando Dijkstra o Bellman-Ford, o BFS si todas pensaran lo mismo, estaba bien eso, digo, solo que, nada, bueno, por eso es el problema, en realidad, es Single Source Shortest Path. Computamos después con un único destino, que también es Dijkstra o Bellman-Ford, sobre el grafo dado vuelta, ¿sí? Y luego, para cada arista XY, sacamos la arista XY si se satisface la condición de que la distancia de ir de B a X, que ya la tenemos calculada, y entonces esto, voy a marcarlo acá, voy a ponerle colorcito, vamos a ponerle azul, ¿dónde está? No sé leer, no sé inglés. ¿Alguien sabe inglés? No me lo toma. Porque estoy haciendo otra cosa. Bien, entonces esto de acá, una vez que yo ya hice lo anterior, me cuesta orden de 1, y esto de acá, una vez que yo hice lo anterior, me cuesta orden de 1. ¿Ok? Porque es simplemente acceder con el índice X a una tablita. Y este de acá, como estoy recorriendo la arista, me cuesta orden de 1, porque la estoy recorriendo la arista. Fíjense un detalle que yo les había dicho en algún momento, que en este caso nosotros no estamos recorriendo las aristas con estructura, no nos interesa la estructura del grafo para sacar las aristas. Nos interesa simplemente recorrer las aristas. Recorrer estas aristas no es aplicar un BFS ni nada por el estilo, ni un DFS. Es simplemente recorrer la lista de aristas y ya. ¿Ok? O lo que fuere. ¿Sí? Y esto entonces nos cuesta orden de m. ¿Ok? Porque esto es orden de 1, esto es orden de 1, y esto es orden de 1. Entonces ahí tenemos nuestra eficiencia, en que calculamos las distancias una única vez. Entonces acá estamos utilizando dos conceptos. Y los quiero recordar porque los quiero repasar porque para eso elegí este ejercicio. El primer concepto es que Single Source Shortest Path sirve para encontrar todas las distancias desde un vértice al resto. Y las tenemos precalculadas. Una vez que las tenemos precalculadas, lo podemos usar todo lo que queramos. El segundo es que, bueno, podemos reemplazar, en realidad el segundo no es el segundo que quería hablar, es que podemos reemplazar origen por destino, ¿sí? Pero el segundo que sí quería repasar es esta propiedad, este lema de acá. Este lema de acá, el que estoy marcando, el que estoy girando ahora, es el lema que se usa básicamente para demostrar la corrección de Bellman-Ford, ¿sí? Más o menos, ¿ok? Es decir, de alguna manera nosotros sabemos que, ok, el camino mínimo se obtiene tomando un camino mínimo y agregándole una arista, ¿ok? En este caso, bueno, lo estamos tomando con un punto intermedio, básicamente, esa arista. Estamos tomando una arista del medio, pero vale también para esta descomposición. Este lema, así tan tonto como parece, se puede usar incluso para un concepto que se llama búsqueda bidireccional, que es más conocido en competencias como meeting the middle. Así que si alguien alguna vez lo escuchó nombrar, bueno, viene de acá también, ¿sí? No tenés que ejecutar Bellman-Ford para cada vértice puntito, porque acordate cómo funciona el problema de Single Source Shortest Path. Lo voy a anotar acá. El problema, perdón, voy a ponerlo en negro. El problema Single Source Shortest Path es, dado un origen, calcular toda la tabla de B, toda la tabla, la calculás toda la tabla, ¿ok? ¿Sí? Calculás, no sé Sebastián si así es el problema, dado un origen, vos calculás toda la tabla, todas las distancias, y todos los caminos, ¿sí?
calcular de DB y todos los caminos. Los caminos mínimos de B a los caminos mínimos desde B. Yo no voy a repasar por qué eso es así. Así es la definición del problema. Y este problema se define así, como los varios problemas de camino mínimo. Digo, los problemas de camino mínimo se definen así, ¿por qué? Bueno, porque alguien encontró un algoritmo para eso, ¿sí? Para encontrar de uno a todos, de entre todos, y nadie encontró, o sí existen, digamos, así que voy a decir que no, pero uno que tenga una complejidad, en peor caso mejor, nadie encontró un algoritmo para ir directamente de un vértice a otro. Si alguien encontrara eso, bueno, definiría el single source, single destination, shortest path, ¿sí? Entonces, fíjate que el problema es calcular toda la tabla, ¿ok? Y el algoritmo de Dijkstra, en una sola ejecución, calcula toda la tabla. Entonces yo no lo tengo que calcular para todos los puntitos. Calculo para un único puntito. Y para el paso B, lo que hago es aplicarlo en el grafo con las aristas dadas vuelta, empezando desde W, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el output de Dijkstra? Voy a llevar, volvamos acá, voy a borrar estas cosas después. Pero volvamos acá, el output de Dijkstra, en este caso, por ejemplo, sería, ¿sí? Empieza desde B y dice, ok, elijo la arista 1 porque tengo un camino de 1, elijo la arista 1 porque tengo un camino de 1, elijo la arista 1 de acá porque tengo un camino de 2, elijo la arista, perdón, mal pulso, elijo la arista de acá porque tengo, no, camino de 2, no la elijo porque ya tengo camino hasta ahí. Después, ¿cuál elegiría? Después elijo que tengo camino de 3, después elijo probablemente que tengo un camino de 4 y ya está, ahí terminé. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice? Me dice, la distancia hasta este vértice es 1, la distancia hasta este vértice es 3, la distancia hasta este vértice es 1, la distancia hasta este vértice es 2, y la distancia hasta este vértice es 4. Entonces, calcula una tablita, ¿sí? En donde acá le pone 4, a este le pone 3, a este le pone 1, a este le pone 1, y a este le pone 2. ¿Ok? Y asigna todos los vértices, el valor. Es decir, pone una tablita, literalmente, ¿sí? Acá hay una tablita, donde dice, por ejemplo, supongamos que este es el vértice W, porque los otros no tienen nombre, los otros vértices. Acá va a poner un 4. ¿Ok? ¿Sí, Sebastián? Es decir, lo ejecuto una sola vez y me da toda la tablita. Ok, perfecto. Eso es importante. En general uno no usa eso de que te da toda la tablita, pero en este ejercicio era lo que queríamos, que nos diera toda la tablita, y por eso quería usar este ejercicio, ¿sí? Y lo otro es el lema, que es básicamente cómo uno demuestra Bellman-Ford. ¿Sí? No sé qué es completar la matriz de adyacencia, pero, por ejemplo, si yo uso Dijkstra, no tendría matriz de adyacencia, porque no necesito calcular toda la matriz de adyacencia, se puede hacer más rápido que calculando la matriz de adyacencia. Así que, en este caso, lo que uno calcula es un vector de distancias, ¿ok? De un vértice al resto, ¿ok? Es un vector, ¿sí? Y así uno calcula, si uno quiere el camino mínimo, calcula un vector de predecesores. Eso lo vieron en la teórica, ¿sí? No lo quiero repasar porque hay todo un video de eso. Pero uno calcula los predecesores también, es decir, cómo llegué al camino. Bien, lo único que nos queda es el lema. Tengo dos opciones acá. ¿Quieren verlo ustedes? ¿Quieren hacerlo ustedes solos? ¿O quieren que veamos el lema? Entonces, si alguno quiere que veamos el lema, vemos el lema. Ok, bien, si no están cansados, vemos el lema. Bien, me faltó la complejidad. Pero bueno, la complejidad está sobre el ejercicio, ¿sí? Lo que hicimos fue, en el paso 1, ejecutar 2 veces Dijkstra o Bellman-Ford, luego algo de tiempo lineal, y luego ejecutar una vez más Dijkstra o Bellman-Ford. Así que la complejidad es la complejidad de Dijkstra en el caso de pesos no negativos, o la complejidad de Bellman-Ford en el caso general. ¿Ok? No hay mucho más que decir, ¿sí? Ejecuto 3 veces o Dijkstra o Bellman-Ford. ¿Sí? Perfecto. Fíjense que acá, este costo de acá, voy a marcarlo por si las dudas, este costo de acá es menor que n al cuadrado si tengo pocas aristas. ¿Ok? Así que no hagan matriz de adyacencia, por favor. No hagan matriz de adyacencia. No use matrices de adyacencia porque sí. ¿Ok? En general. Si podemos evitar la matriz de adyacencia, mejor. Solo use matrices de adyacencia para algoritmos que cuesten más de n al cuadrado. O n al cuadrado. Bien. Perfecto. Bien, demostración del lema.
Y yo el lema lo escribí así, lo escribí con B, X, XY, YW, pero lo voy a demostrar de otra forma porque voy a poner, me queda más cómodo, ¿sí? Pero la demostración del lema en realidad voy a hacer trampa, y si quieren decir que hago humo, pueden decir que hago humo otra vez más, y la trampa la voy a hacer a propósito, porque básicamente ya lo vieron en la teórica. Así que la trampa va a ser, supongamos, vamos a la ida, ¿sí? Es decir, la ida que estamos suponiendo, que nosotros tenemos un camino mínimo que va de B0 a BK, y que toma la arista que yo quiero. Que en este caso la arista que yo quiero, la arista que quiero ver que está en el camino mínimo, es esta BI más 1. ¿sí? Es decir, yo le puse índices a las cosas, pero este B0 vendría a ser el B, este BK vendría a ser el W, y este vendría a ser XY. Entonces yo quiero ver yo supongo que hay este camino, y quiero ver entonces que lo que pasa es, que si la arista está en un camino mínimo, entonces pasa que vale lo del peso, vale lo de las distancias. ¿sí? Entonces, si yo tengo este camino mínimo, lo que pasa es que el pedacito que va de B0 a BI y el pedacito que va de BI más 1 a BK también son caminos mínimos. ¿Y eso por qué? Por el principio de optimalidad. Es decir, ahí es donde está la trampa, digo, no estoy demostrando que esos son caminos mínimos, simplemente lo estoy diciendo que vale porque ya lo demostraron, o ya lo vieron, o no me importa, digo, pero no es parte de la práctica, es parte de la teórica. ¿sí? Así que acá simplemente lo uso. Entonces, la distancia de B0 a BK, que es la longitud, el peso de este camino, porque es un camino mínimo, que lo puedo escribir así, es, bueno, la distancia de B0 a B1, porque esto es un camino mínimo, más el peso, más la distancia. Sí, podés citar en el parcial. Para la resolución del ejercicio parcial bastaría con expresar el pseudo del algoritmo y cómo usa otros algoritmos, como figura tus notas. Para para el parcial vos lo que tenés que hacer es dejarnos claro qué es cómo funciona tu algoritmo. Entonces, ¿a vos te quedó claro cómo yo lo expliqué? Ignacio, espero que sí. Pero si a vos te quedó claro es porque este ejercicio viene acompañado de una parte verbal, digamos, una parte oral. Digo, yo estoy explicándolo. Entonces ahí eso ayuda bastante. En el caso en el que uno solo escribe, probablemente uno tiene que poner un poco más de detalle. ¿Ok? Es decir, esto que estoy entregando, estas notas que estoy entregando acá, tienen a ese disclaimer acá, grande, en rojo. ¿sí? Esto no es la resolución de un ejercicio. Digo, hay cierta parte que yo dije que no va. ¿sí? ¿Ok? Entonces, bueno, yo la dije, pero ustedes tendrían que escribirla, ¿sí? Sí, claro, podés decir corro Dijkstra, ¿sí? No hace falta que incluyas la implementación de Dijkstra. Sí, eso sí. Entonces, probablemente, digo, de esta manera, igual, eso en general lo que yo estoy diciendo, lo mismo con las diapositivas del resto de los docentes. Pero probablemente si vos, ahora va, si ustedes escribían, es decir, el paso 1, es decir, acá está separado, pero si ustedes escribían el paso 1 como esos 3 pasos y el paso 2 seguido y ponían lindo el algoritmo, porque acá, si uno lo lee, es un desastre, ¿sí? Está hecho para la clase, pero se ve un desastre. Pero si ustedes ponían esos 3 pasos y decían, bueno, para el primer paso voy a ejecutar Dijkstra, si tiene pesos no negativos o Bellman-Ford, ¿sí? Y uno lo escribe, lo justifica, sí, esto alcanza, digo, ustedes no tienen que reimplementar la rueda, ¿sí? Es decir, no vuelvan a inventar la rueda. ¿Ok? Es decir, Dijkstra es Dijkstra y se entiende. Salvo que ustedes lo quieran modificar. Si ustedes lo quieren modificar, bueno, ahí tienen que aclarar. Pero si no, sí. ¿Ok? Bien. Y bueno, la vuelta también es fácil. Digo, si yo tengo que la distancia vale esta ecuación, entonces esta distancia significa la longitud de un camino mínimo. Y esta distancia significa la longitud de un camino mínimo. Así que pego esos dos caminos mínimos con el peso y obtengo un camino de peso, el peso del camino mínimo. No había mucho para demostrar. ¿Ok? Básicamente es el principio de optimalidad. De hecho, lo elegí, el ejercicio, porque era mezclar en realidad el ejercicio, así que esto no valía mucho la pena la demostración. Pero el ejercicio, lo que sí quiero volver, que sí me interesa, el ejercicio, cuando uno lo presenta como un grafo con pesos positivos, uno tiende a Dijkstra. Pero a la vez usa la demostración usa el principio de optimalidad de Bellman-Ford. Esto es el principio de optimalidad, ¿sí? El camino, a ver, literalmente,
el camino mínimo se descompone en caminos mínimos. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Creo que hasta acá llego. ¿Alguien quiere ver el código C++ de esto? Y terminamos si quieren. Y si no quieren verlo, no. Pero si alguien quiere ver el código C++, muestra el código C++, y si no, lo dejamos acá. ¿Ok? Y bueno, obviamente si alguien tiene consultas, dale, Agustín. No, en Python no hay, tengo C++. Bueno, Agustín, primero haceme la consulta que quieras. Una vez que borras todas las aristas, sí, las borro. Las verdes. Sí. Una vez que las borré, me queda, voy a dibujar el grafo, que me queda, en este caso me queda B, 3, 4, W, esta arista de acá que, bueno, tenía algún peso pero quedó perdida, no importa, y tengo esta arista de acá que viene de otro vértice. Entonces una vez que tengo esto, que esta tenía peso 4. Una vez que tengo esto, calculo, aplico Dijkstra desde B, aplico nuevamente Dijkstra, corro Dijkstra nuevamente desde B, ¿sí? Y me dice que el camino mínimo de B a W tiene peso 7. Es decir, me da el camino celeste. Este de acá. ¿Sí? Es decir, eso lo habíamos, era la primera parte, ¿sí? Primero saco todas las aristas que pertenezcan y después vuelvo a correrlo. Bueno, si no hay camino, me dice que no hay camino y es infinito. ¿Ok? Eso dije que es posible que en cualquiera de los dos casos, incluso de buenas a primeras, es posible que no haya camino. ¿Ok? Bien, déjenme limpiar las notas un poco. Así no quedan tan feas. Si les muestro un pantallazo del código, mejor. Bueno, si les muestro el código no pasa nada. Déjenme borrar un poco las notas, que quiero borrar las notas para no tener lío, no hacer lío. No, déjenme que lo busque. Denme un segundo. ¿Sí? Así voy a parar de... Déjenme que lo busco, el código. Lo estoy buscando, perdón. Bien, ahora se los muestro. Déjenme que lo abra con un editor más o menos razonable, porque si no, lo estaba abriendo con el less y se veía feo. Bien, a ver. Zoom. Share screen. El código también, si quieren, lo subo. Ahora me quedaron... Bien. No sé usar BIM. Lamento a los que piensan que soy hacker, pero no lo soy. Así que voy a abrir el nano. ¿Sí? Bien. Ahí deben estar viendo mi nano. Déjenme que ponga el chat por si las dudas. Sí. Bien. Bien, todo menos nano. No, nano, porque quedó. La presentación es por Zoom, pero a las 8:30. Bien. No, es que simplemente es rápido, nano. Así que, bien. Entonces, lo que les puse, la solución es directa, sacar las aristas de los caminos simples y volver a calcular el camino mínimo. Creo que ahí les dejé el comentario. Así que acá está el algoritmo de Dijkstra, que no lo voy a repasar, es Dijkstra, ¿sí? Así que el que quiera es básicamente igual, lo único que voy a decir es que es como prim, pero apenitas cambiado. Y si no se acuerdan de prim, bueno, es como Dijkstra, pero apenitas cambiado. Así que ya tenemos a los dos. De hecho, el paper de Dijkstra presenta a los dos. No dice que conociera a prim, así que prim lo hizo antes. Dicho sea de paso, prim no es el primer algoritmo para árbol generador mínimo, así que bueno, no importa. Sigamos. Bien. Entonces acá leemos el input del grafo, ¿sí? Acá leemos la cantidad de vértices, la cantidad de aristas, n y m, ¿sí? Porque esto es un código de competencia, y fíjense que tenemos dos digrafos, el digrafo D y el digrafo invertido, el digrafo con las aristas para el otro lado. Que un digrafo es simplemente una lista de adyacencias. Para el que no se acuerda, lista de adyacencias es un vector de vectores. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué hace? Eso igual no es importante. Lo que hace este for es leer el input,
Así que lo lee, y fíjense que dice, el vértice U tiene como vecino al vértice B de peso W, y el vértice B en el otro grafo tiene de vecino al vértice U con el peso W, es decir, dada vuelta. ¿Y qué hacemos? Bueno, calculamos Dijkstra en el grafo D desde el origen, Dijkstra en el grafo dado vuelta desde el destino, y ahora simplemente sacamos las aristas. Y esto me pasa por usar por usar nano, que es que no me lo está mostrando bonito, así que voy a ponerle un enter acá. Y simplemente es, bueno, al digrafo borrarle las aristas, tales que ir hasta el vértice U más el peso de la arista, más ir desde el destino hasta el final, del peso de ir desde el origen hasta el destino. ¿Ok? Acá T está haciendo las veces de W, ¿sí? Y S las veces de B, por source y bueno, sync, origen y destino. Bien, entonces, si ir desde el origen, desde S hasta U, más el peso de la arista, más el peso que me cuesta llegar a T desde el segundo de la arista, ¿sí? Es igual al peso de llegar desde S hasta T, entonces lo volamos. Y eso es todo. Y después, ¿qué hacemos? Bueno, Dijkstra de nuevo. ¿Sí? Y bueno, si el peso, si existe un camino, lo damos, y si no, decimos infinito. ¿Ok? Y listo. Bueno, en este ejercicio pedía -1, no importa. Así que no les mentí, es exactamente lo que estuvimos viendo, solo que pasado a código. ¿Sí? Obviamente prefiero que escriban el pseudocódigo como lo vimos en el otro archivo, pero pero nada, después también les adjunto el código para el que quiera verlo. Bueno, creo que esto es todo. No sé, espero que se haya entendido. Que hayamos completado uno más de camino mínimo. Si tienen alguna duda más, o si no, en 5 minutos pasamos al Discord. Seba, vamos al Discord y después a las 8:30 volvemos acá. Sí, en cuanto a la alerta de que las cosas no son autocontenidas, siempre suponemos que vienen a clase o ven los videos de las clases, nada se supone que lo agarran y listo. O sea, siempre se supone que lo que decimos lo escucharon. Nada, como cosa genérica, creo que hay que repetirlo. Yo lo incluí en particular en esta porque no es un... ¿Cómo se llama esto? Obvio, no es una diapositiva, de las usuales, sino que son notas, entonces, pero por si las dudas también aclaraba que vale lo mismo para las notas que para las diapositivas. Seguro, seguro. Bueno, entonces...